Comenzamos ahora con la fila número 51. Como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y vamos a empezar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un puente, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Listo, acá están. Ahora hacemos 4 uniones, 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Acá los tenemos. Ahora 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están. Ahora vamos a hacer 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y 13 cuadritos abiertos. Acá los tenemos. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 4 puentes, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un puente, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya los terminé y así es como finalizamos con esta fila número 51. Empezamos la fila 52. Como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y hacemos un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, una unión, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, acá están. Ahora vamos a hacer 3 uniones, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 10 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Bueno, listo. Ahora 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 7 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Listo, acá ya los tejí. Ahora vamos a hacer 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están. Ahora un cuadrito abierto, 4 puentes, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo una unión, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Y bueno, listo, eso sería todo. Acá llegué al final y así es como terminamos con esta fila número 52. Ahora vamos a hacer la fila número 53. Como siempre giramos el tejido y levantamos las 3 cadenitas de subida. Y ahora hacemos un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un puente, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado.
Listo, acá están. Ahora hacemos dos cuadritos abiertos, 4 uniones, dos cuadritos cerrados, dos cuadritos abiertos y tres cuadritos cerrados. Bueno, ahora seguimos con dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, tres cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y tres cuadritos abiertos. Acá los tenemos. Ahora un cuadrito cerrado, tres cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, tres cuadritos abiertos y dos cuadritos cerrados. Bueno, listo, acá ya los hice. Y ahora vamos a hacer 9 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, tres puentes y un cuadrito cerrado. Acá ya los terminé y ahora vamos a finalizar esta fila haciendo dos cuadritos abiertos, un puente, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, eso sería todo. Acá ya los hice, llegué al final y así es como terminamos con esta fila número 53. Comenzamos ahora la fila número 54. Como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las tres cadenitas de subida. Y ahora hacemos un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, tres cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, ahora seguimos con un cuadrito abierto, una unión, un cuadrito abierto, tres cuadritos cerrados y dos cuadritos abiertos. Listo, acá están. Ahora hacemos 8 cuadritos cerrados que es igual a 25 puntos altos en total, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 7 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo volvemos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora seguimos con 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Acá están listos. Ahora un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 4 puentes, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listo, acá están. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, listo, eso sería todo. Acá ya los hice y terminamos de esta forma con la fila número 54. Bueno, vamos a comenzar ahora la fila 55. Como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las tres cadenitas de subida. Y tenemos que hacer un cuadrito cerrado, tres cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están. Ahora hacemos
un cuadrito abierto, 5 uniones, 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están. Ahora vamos a hacer 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y 2 cuadritos abiertos. Bueno, ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Listo, aquí están. Y ahora seguimos con 6 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y un puente. Bueno, acá ya los hice y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, eso sería todo, acá ya los hice, llegué al final de la fila y así es como terminamos esta fila número 55. Ahora vamos a comenzar la fila número 56 y esta fila es una fila con disminuciones, tanto al inicio como al final de la fila. Como siempre, para comenzar vamos a girar el tejido y para hacer la disminución aquí en el inicio nos vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto de la fila anterior, que sería justo este punto alto de acá. Así que hacemos un punto deslizado aquí en este primer punto alto sobre el que estamos. Ahora un punto alto en este segundo punto alto de la fila anterior. Ahora en el tercero. Y ahora en el cuarto punto alto de la fila anterior. Y listo, con esto ya tendremos hecha la disminución aquí al inicio de la fila. Y ahora para comenzar a tejer esta fila vamos a levantar como siempre las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila 56. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están listos. Ahora hacemos 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 10 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y 4 cuadritos abiertos. Listo. Ahora seguimos con un cuadrito cerrado, 7 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Listo, que ya los hice. Ahora hacemos 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 6 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 5 puentes. Listo.
Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Bueno, listo, esto sería todo. Acá llegué al final de la fila y como podemos ver nos van a quedar sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior, porque recuerden que esta es una fila con disminuciones tanto al inicio como al final de la fila. Y así es como terminamos con esta fila número 56. Bueno, ahora vamos a comenzar la fila número 57 y como siempre vamos a comenzar girando el tejido para poder comenzar con esta nueva fila. Y al igual que la fila anterior, esta fila también es una fila con disminuciones tanto al inicio como al final de la fila. Así que vamos a comenzar haciendo la disminución aquí en el inicio y para ello nos vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto de la fila anterior, que sería este. Así que vamos a hacer un punto deslizado sobre cada uno de estos puntos. Aquí están. Ya estamos justo sobre el cuarto punto alto de la fila anterior. Y ahora sí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y vamos a comenzar la fila haciendo 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y 5 uniones. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya los hice. Ahora hacemos un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos y 3 cuadritos cerrados. Bueno, acá ya los terminé. Ahora hacemos 2 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 6 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Acá están. Ahora hacemos un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 9 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y vamos a terminar esta fila haciendo 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Bueno, listo, acá ya los terminé, llegué al final de la fila y como podemos ver nos van a quedar sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior, porque esta es una fila con disminuciones tanto al inicio como al final de la fila. Y así es como terminamos con esta fila número 57. Ahora vamos a empezar la fila número 58, como siempre vamos a girar el tejido y esta fila no tiene ningún aumento ni ninguna disminución, así que vamos a levantar como siempre las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y comenzamos esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listo, acá están. Ahora seguimos con 8 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 7 cuadritos abiertos.
Bueno, ahora hacemos un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bien, acá están. Ahora hacemos 5 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y 5 puentes. Acá están, ya los terminé y ahora vamos a finalizar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, listo, esto sería todo, acá ya los terminé y así es como finalizamos con esta fila número 58. Vamos a comenzar ahora la fila número 59, como siempre vamos a girar el tejido y esta fila es una fila con aumentos, tanto al inicio como al final de la fila. Vamos a comenzar haciendo un aumento de un cuadrito aquí al inicio de la fila y para ello tenemos que hacer 2 cadenitas, 1, 2 y ahora vamos a hacer 3 cadenitas más de subida, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenitas que acabamos de hacer contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Ahora acá abajo en la segunda cadenita de estas primeras 2 que hicimos vamos a meter la aguja justo ahí y vamos a hacer un punto alto. Ahora tomamos una lazada y en la primera cadenita de las primeras 2 que hicimos metemos la aguja y hacemos ahí otro punto alto. Ahora tomamos una lazada y sobre este primer punto alto de la fila anterior que tenemos acá vamos a hacer otro punto alto y con esto ya se forman estos 4 puntos altos que forman un cuadrito al aire al inicio de esta fila. Este sería nuestro aumento. Y ahora vamos a continuar haciendo 6 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 5 uniones, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Y bueno, listo, acá están todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora seguimos con 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 4 cuadritos abiertos. Listo, acá están. Ahora hacemos un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, ahora continuamos con 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y 6 cuadritos abiertos. Listo, y ahora hacemos un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y 6 cuadritos abiertos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Y recuerden que esta es una fila con aumentos también aquí al final, así que tenemos que hacer un aumento de un cuadrito al aire, que serían en total 3 puntos altos al aire. Para ello hacemos 2 lazadas. Ahora acá abajo, en el mismo lugar donde metimos la aguja para hacer este último punto que acabamos de hacer, vamos a volver a meter la aguja ahí,
Sacamos el hilo y cerramos la puntada de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Con esto ya tenemos el primer punto alto al aire. Repetimos, tomamos 2 lazadas. Ahora acá abajo, en la primera sacada de 2 de este último punto que acabamos de hacer, vamos a meter la aguja ahí, sacamos el hilo y cerramos el punto de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y con esto se formó nuestro segundo punto alto al aire. Nos falta uno, así que repetimos esto una vez más. Tomamos 2 lazadas. Ahora acá abajo, en la primera sacada de 2 de este último punto alto que acabamos de hacer, metemos la aguja justo ahí, sacamos el hilo y cerramos la puntada de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y listo, con esto se formó el tercer punto alto que forma este cuadrito cerrado al aire al final de la fila. Así es como terminamos con esta fila número 59. Empezamos ahora la fila número 60, como siempre vamos a girar el tejido y esta fila, al igual que la fila anterior, es una fila con aumentos tanto al inicio como al final de la fila. Vamos a comenzar haciendo el aumento de un cuadrito aquí al inicio de la fila. Para ello vamos a hacer 2 cadenas de separación y ahora vamos a hacer 3 cadenitas más de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Aquí están. Ahora vamos a tomar una lazada y acá abajo en la segunda cadenita de las primeras 2 que hicimos vamos a meter la aguja justo ahí y vamos a hacer un punto alto. Ahora tomamos una lazada y en la primera cadenita de las primeras 2 que hicimos metemos la aguja y hacemos otro punto alto. Ahora tomamos una lazada y sobre este primer punto alto de la fila anterior metemos la aguja y hacemos otro punto alto. Y listo, con esto se formaría nuestro primer cuadrito cerrado al aire aquí al inicio de la fila. Este sería nuestro aumento. Y ahora seguimos con 7 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá están, ya los terminé. Y ahora vamos a hacer 3 cuadritos cerrados, 6 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 7 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, ahora hacemos un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 7 cuadritos abiertos. Aquí están. Y ahora hacemos 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 5 puentes, un cuadrito cerrado y 7 cuadritos abiertos. Bueno, listo, aquí están, ya los terminé. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo el aumento al final, que sería un cuadrito cerrado al aire. Recuerden que tenemos que hacer en total 3 puntos altos al aire para poder formar ese cuadrito cerrado al aire al final de la fila. Para ello hacemos 2 lazadas. Ahora acá abajo, en el mismo lugar donde metimos la aguja para hacer este último punto alto, volvemos a meter la aguja justo ahí, sacamos el hilo y cerramos la puntada de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y con esto se formó nuestro primer punto alto al aire. Vamos a repetir esto mismo 2 veces más. Tomamos 2 lazadas. Ahora acá abajo, en esta primera sacada de 2 de este último punto alto que acabamos de hacer, metemos la aguja justo ahí,
Sacamos el hilo y cerramos la puntada de 2 hebras. 2, 2 y 2. Y se formó nuestro segundo punto alto al aire. Repetimos una vez más. Tomamos 2 lazadas. Ahora acá abajo en la primera sacada de 2 que habíamos hecho de este último punto alto que acabamos de hacer, metemos la aguja, sacamos el hilo y cerramos el punto de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y listo, con esto se formó nuestro tercer punto alto al aire que forma este cuadrito cerrado al aire al final de la fila. Este sería nuestro aumento. Y eso sería todo, así es como terminamos con esta fila número 60.